Muy buenos días, estimados suscriptores de YouTube. En esta ocasión voy a explicar el calendario matemático del 10 de septiembre de segundo nivel. En este ejercicio nos piden determinar los ángulos del triángulo DCE, es decir, de este triángulo DCE, este triángulo de acá. Listo, el triángulo que acabé de retener en estos momentos. Acercar un poco la cámara para que podamos verlo de mejor manera. Listo, entonces tenemos el triángulo DC, el que tenemos ahí resaltado. Entonces nos dan unos datos y los datos son los siguientes. Nos dicen CA es igual a CB, es decir que este lado completo es igual a este lado completo. Por tanto, el triángulo grande es isósceles. Listo, entonces voy a escribirlo acá. El triángulo, en este caso particular, el triángulo ABC será isósceles. Listo, ok, entonces tenemos que el triángulo ABC es isósceles. El otro dato que nos dan es que BC es igual a BD. Entonces miremos cuál es BC. BC es este, que es igual a este. O sea que este triángulo, el triángulo BCD, es también isósceles. Listo, isósceles. Entonces ya tenemos dos triángulos que serían isósceles en este caso. Miremos entonces la otra pista que nos dan. Nos dicen el triángulo AE, el lado AE es igual al lado AD. Entonces tenemos que este lado es igual a este lado. O sea que también este triángulo es isósceles. ¿Listo? Entonces a partir de eso ya podemos analizar lo siguiente. Nos dicen que el ángulo ABC es igual a 40. Entonces miremos cuál es el ángulo ABC. El ángulo ABC será este ángulo de acá, 40. A partir de eso lo analizamos. Tenemos que en todo triángulo la suma de sus ángulos es 180. Partiendo de que este es isósceles, este triángulo de acá, estos dos ángulos van a ser iguales. Entonces ya tenemos un ángulo de 40, ¿cierto? Entonces si la suma de los tres debe ser 180, pues restémosle a 180, restémosle esos 40 que ya tenemos. Listo, y entonces al restarlo nos va a dar igual a 140. Es decir que la suma de estos dos da 140. Si da 140, pues cada uno debe valer 70 para que 70 más 70 de 140. Entonces ya tenemos esos dos ángulos de ahí. Listo, entonces continuemos. Como tenemos esos dos ángulos, entonces determinemos cuánto mide los ángulos entonces del siguiente triángulo, del triángulo de acá. Entonces para ello consideremos lo siguiente. Nos dicen que este triángulo grande es isósceles, o sea que este mide también 40, porque tiene dos ángulos iguales. Al medir 40 y este ser isósceles, pues va a suceder exactamente lo mismo. Este va a tener 70 y este va a tener 70, para que la suma de 180. Ya teniendo eso, ya podemos entrar a mirar el triángulo pequeño. Miremos que para el triángulo DCE, que es el que nos pregunta, tenemos los siguientes datos. Entonces primero, que este ángulo más este ángulo de adentro más este ángulo, todos los tres deben dar 180. Entonces miren cuál debe ser el valor que debe ir en este espacio para que la suma de estos tres sea 180. Listo, entonces ya tenemos ese primer valor. Continuemos entonces determinando otro valor. Este ángulo de 70 más este ángulo de acá, estos dos deben dar 180 también. Entonces calculen ese ángulo. Y ahora estos tres ángulos, ya teniendo estos tres ángulos deben dar 180. Y ya con eso pueden determinar todos los ángulos de ese triángulo. Espero que este video sea de gran ayuda.
Recuerden dar like y suscribirse al canal.